entre muchos otros reconocimientos. Nos da mucho gusto contar con estas aportaciones y que, bueno, ayuda también a que las personas en formación en esta área de psicología y la comunidad en general, pues conozcan más acerca de estos temas tan importantes. Le doy la palabra, doctor. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí, sobre todo en este grupo que está relacionado con el análisis de la mente. Así que vamos a tratar un tema, como ya se mencionó, que lleva por título Desesperación mental, síndrome de piernas inquietas. Este título indica algo que es muy interesante. Existe en algunos pacientes una alteración de tipo motor que consiste en estar moviendo constantemente las piernas, a veces también los brazos, pero principalmente las piernas, y eso produce desesperación, como dice el título. Desesperan mentalmente hablando y también puede presentar ansiedad, depresión, es decir, se altera el estado de ánimo. Y no nada más el estado de ánimo, sino que este tipo de trastorno también altera otras funciones como es el sueño, que como van a ver el sueño es fundamental, es tan importante como alimentarse, de tal manera que este trastorno de síndrome de piernas inquietas da origen a una reacción en cadena que alteran la salud física y mental de los pacientes y como consecuencia su calidad de vida se deteriora de manera significativa. Bueno, como ya mencioné previamente, eh, este trastorno, el síndrome de piernas inquietas, eh, es una alteración neurológica. Hay algunas regiones cerebrales que se alteran y sobre todo algunas que voy a mencionar posteriormente, y eso da como resultado este problema, que además de los movimientos que produce constantemente, también altera otras funciones como es el sueño, de tal manera que la calidad de vida se deteriora progresivamente y de acuerdo a la intensidad con que se presente este síndrome, que es un síndrome que ya tiene una larga historia. Se conoció hace siglos, desde 1672, el médico inglés Thomas Willis lo describió por primera vez, aunque en aquel entonces no se le puso mucha atención, ya que el avance del conocimiento estaba un poco atrasado. Posteriormente, en 1861, lo incluyó el médico alemán Theodor Wittmark por primera vez en una lista de enfermedades. Es en aquel entonces donde ya lo incluyeron como enfermedades que producían una alteración en la calidad de vida. Y finalmente, ya recientemente, relativamente, en 1945, Ekman, un neurólogo, la describió y le dio el nombre de síndrome de piernas inquietas, y entonces de ahí recibe el nombre también del síndrome de Willis-Ekman, en honor del apellido de estos clínicos que la describieron previamente. Bueno, ¿y en qué consiste? ¿En qué consiste este síndrome de piernas inquietas? Entonces, como ven en esta diapositiva, el sujeto, el paciente que tiene este síndrome, se siente presionado, tiene una necesidad intensa para mover las piernas, porque tienen un malestar generalizado en las piernas que lo describen de diferente manera. Y este tipo de trastornos o de sensaciones desagradables que enseguida voy a mencionar, eh, aparecen sobre todo
cuando el sujeto está inactivo, cuando está sentado por mucho tiempo. Por ejemplo, los estudiantes que están en clases y que permanecen mucho tiempo sentados, o también en los viajeros que se suben a un autobús, automóvil o avión y están sin moverse mucho tiempo, o van a un evento recreativo como van al cine, están ahí inmóviles. Eso facilita que se presente este síndrome de piernas inquietas. Y para que estos se controlen, eh, a veces hay que estirar las piernas. Cada paciente ha encontrado un método para mitigar esta sensación desagradable que se presenta. Y también se ve que estas sensaciones desagradables se hacen peor cuando empieza a atardecer y especialmente en la noche, lo que da como resultado que puede trastornar el sueño y consecuentemente el sujeto se siente peor cuando se juntan estos factores. Así que esto indica que este trastorno sigue un ritmo circadiano, es decir, que se distribuye a lo largo de las 24 horas. De hecho, nosotros tenemos en nuestro cerebro un reloj biológico que está regulando todas nuestras actividades físicas y mentales. Pues bien, este síndrome de piernas inquietas tiene una distribución en la cual se hace más intensa al atardecer y en la noche. Así que cada vez que llega el momento de acostarse, cuando se hace tarde, empieza a oscurecer, estos síntomas se hacen más intensos y da como resultado de que el sueño sea no reparador y al otro día el paciente se siente mal y físicamente mal también. Entonces ya mencioné qué alteraciones se presentan y aquí les presento un esquema para que sea más ilustrativo de, de este síndrome de piernas inquietas, que el paciente tiene la necesidad de estar moviendo las piernas constantemente porque tiene alivio. Muchos pacientes han aprendido cómo controlar esta sensación desagradable moviéndose. Algunos se dan masaje, otros golpean las piernas, otros marchan un poco y de esa manera han aprendido a mitigar esta sensación tan desagradable que tiene este síndrome. Entonces, esas sensaciones que ya les mencioné impulsan al paciente a que se esté moviendo y moviendo, sobre todo las piernas, de ahí el término de piernas inquietas. Mueve las piernas o mueve los pies y a veces también los brazos, cuando esas sensaciones de vez en cuando pueden presentarse en los brazos, pero principalmente en las piernas, de ahí el término. ¿Y qué tipo de sensaciones describe el paciente? Son diferentes, sienten como cosquillas, como hormigueo, sienten que algunos insectos están corriendo sobre sus piernas, sienten pulsaciones internas, a veces dolor, como que las pinchan o como que les dan choques eléctricos y sobre todo esas sensaciones son internamente más que en la superficie y no se entiende bien cómo se originan. Hay varias hipótesis que luego vamos a mencionar donde tratan de explicar cómo se originan estos síntomas que forman parte del síndrome de las piernas inquietas. Y a veces aparecen de manera intermitente, se presentan durante periodos determinados, desaparecen transitoriamente y luego reaparecen. ¿Por qué? No se sabe todavía. El hecho que está presente de esa manera que les describo
y de esa manera se distribuye, va y viene. Ahora, pero, ¿qué es? ¿Cómo se origina? ¿Qué pasa? Se han hecho muchas preguntas los especialistas. Todavía no hay respuesta. Lo que se sabe es que se puede manifestar en cualquier edad, pero se hace más intensa con edad avanzada, porque inclusive un niño puede presentar ese trastorno, aunque en el niño luego es difícil detectar que tiene tal problema, sobre todo si es un niño muy pequeño, que no se puede comunicar adecuadamente. Hay que interrogarlo con mucho detalle y ponerle atención a lo que él describe, porque lo que describe él puede ser diferente a lo que describe un adulto, sobre todo porque su sistema de comunicación no está bien desarrollado. ¿Y qué es lo que pasa para que se presente este trastorno? Hay varias explicaciones. Una de ellas es que la dopamina es un neurotransmisor, es decir, es una sustancia que se libera en la sinapsis, donde se comunica neurona con neurona y la dopamina se libera para que continúe la comunicación por diferentes vías, pero también se libera dopamina para regular el movimiento, de tal manera que está regulando la actividad de los músculos y entonces en parte por eso se puede reflejar esa sensación desagradable en las piernas y también el movimiento constante que presentan estos pacientes que llegan a la desesperación porque ya no saben qué hacer, ya no saben cómo controlar esta sensación desagradable. Ahora también ya se tienen datos que hay factores hereditarios porque es más frecuente entre familias. Ya se han identificado varios cromosomas donde hay varios genes que están alterados y que esos están relacionados con este síndrome. Eso sería un capítulo muy particular para describir los factores genéticos que intervienen en este síndrome. Entonces, aquí no habría tiempo para extenderme mucho para ver qué tipo de cromosoma, qué genes están interviniendo, pero son variados cromosomas y muchos genes. Otro factor que interviene también en las mujeres es el embarazo. Durante el embarazo, posiblemente por los cambios hormonales, este síndrome se desarrolla o si ya está presente, empeora y sobre todo en la parte final del embarazo, en el último trimestre se hace más intenso, más frecuente y curiosamente estos síntomas desaparecen después del parto. Así que en parte parece ser que diferentes tipos de hormonas están interviniendo también para que se presente este síntoma. Y eso puede indicar también que en las mujeres esta afección es más frecuente que en los hombres. Lo mismo que la edad influye. A medida que avanza la edad, estos síntomas se hacen más frecuentes y empeoran. Bueno, aquí está una ilustración para resaltar lo que ya les mencioné. Ahí están las piernas de una paciente, tiene ese síntoma y aquí se pone que siente pinchazos como si le picaran con alfiler, eso le produce ansiedad, inquietud, siente como hormigas que recorren las piernas y a veces tiene dolor. Entonces aquí concentramos la información del origen de esta enfermedad. Ya les mencionaba que hay factores genéticos. Aquí estoy señalando con el cursor factores genéticos. Ya les mencioné las características de estos factores, pero además se ha detectado que existe una alteración en el metabolismo del hierro. Entonces, cuando alguien tiene carencia de hierro,
es muy probable que tenga este síndrome de piernas inquietas. Entonces, la carencia de hierro también puede influir para que se presente y se haga más intenso este síndrome. Ya les mencioné que la actividad dopaminérgica, es decir, el comportamiento del neurotransmisor llamado dopamina, también puede influir, y todos estos factores se pueden manifestar en áreas determinadas del cerebro, sobre todo en la región central frontal, donde se encuentra la corteza sensitivo-motora, es decir, aquella parte del cerebro que recibe información de todos los receptores del cuerpo. De ahí que se detecte ese hormigueo, esos pinchazos, ese dolor, esos calambres que se presentan en este síndrome, lo detecta el sujeto gracias a que la información llega a la corteza sensitiva. Y además, ahí cerca está la corteza motora, la que controla nuestro movimiento, de tal manera que de ahí regresa la información, desciende por la médula espinal, llega a las neuronas motoras que regulan el movimiento de los músculos, y de ahí la respuesta del paciente, que constantemente está mueve y mueve y mueve las piernas, tanto en el día como en la tarde, noche, como ya les decía. Y resalto esto porque en el día, pues más o menos, aunque tenga ansiedad el paciente, pues puede controlar esa sensación desagradable. En la noche ya es muy difícil porque altera su sueño, que posteriormente vamos a mencionar qué importancia tiene la alteración del sueño. Bueno, entonces, para reforzar e ilustrar lo que les acabo de mencionar, aquí estamos observando una vista lateral del cerebro. Ahí se ven los hemisferios cerebrales, el cerebelo, y también aquí quiero resaltar, como les decía, dónde están las áreas del cerebro, la corteza sensitiva que recibe las sensaciones, esos de las piernas inquietas, y la corteza motora. Entonces aquí se comunican tanto la corteza sensitiva, que recibe la información desagradable, con la corteza motora, que regula el movimiento de todas las partes del cuerpo. En este caso en particular, las fibras que descienden hacia los músculos que están controlando el movimiento de las piernas. Entonces aquí están viendo ese circuito de sensación desagradable que captan los receptores de la piel que están en las piernas, que lo llevan a una parte determinada del cerebro, corteza sensitiva o sensorial, pasan la información a la corteza motora, y de ahí descienden los axones, que van a terminar a los músculos que controlan el movimiento de las piernas, y ahí la respuesta de movimiento constante. Y aquí resalto en particular en color azul están las vías, los axones de las neuronas que producen dopamina. Como ya les decía, que esta alteración del síndrome de piernas inquietas tienen que ver con el metabolismo de la dopamina. Así que este metabolismo está alterado, y de ahí el resultado de este síndrome. Y la dopamina, les había mencionado que participa en la regulación del movimiento, pero además tiene otras muchas funciones. Por ejemplo, también está relacionada con controlar los estados de ánimo, y por eso también se le llama la hormona de la felicidad, porque cuando se libera en algunas partes del cerebro, produce una sensación agradable de gratificación, de tal manera que el sujeto se siente feliz. Pero con esta alteración, donde la liberación de la dopamina está alterada y la sensación desagradable que tienen las piernas, pues este sistema que produce felicidad
que produce gratificación no funciona adecuadamente. Y entonces, todas estas alteraciones, las que forman parte del síndrome de las piernas inquietas, pues además de disminuir la calidad de vida, producir ansiedad, desesperación, tristeza, decaimiento del estado de ánimo, también altera otras funciones, en particular el sueño, que es fundamental. Y para que se entienda mejor esta información, les muestro y les comunico que el sueño no es un fenómeno unitario, como se pensaba antiguamente. Es decir, que empezaba en la noche cuando uno se acostaba y terminaba al otro día al despertar. No, es un sistema oscilatorio que más o menos se repite de 3 a 6 veces cada noche. Este sistema oscilatorio forma ciclos que se llaman ciclos de sueño y que en promedio duran 90 minutos, de tal manera que en una noche de sueño se repite varias veces, como ya les mencioné. ¿Y cómo se detectó que el sueño no es unitario, sino cíclico? Bueno, gracias a que se descubrió que el cerebro emite energía eléctrica que se manifiesta por ondas de amplitud y frecuencia variable, como las que están viendo en pantalla, y que esas ondas tienen un significado funcional, dependiendo si uno está despierto o si uno está dormido, de tal manera que la actividad cerebral está oscilando. Y, y vemos aquí varios trazos. En el trazo superior, ahí donde estoy poniendo el cursor, se observa una actividad cerebral rápida y de baja amplitud. Pues bien, ese tipo de actividad se presenta cuando uno está despierto. Por ejemplo, si les ponemos electrodos a ustedes que me están haciendo el favor de ponerme atención, seguramente tienen este tipo de actividad rápida y de baja amplitud. Y si la conferencia se prolonga mucho tiempo, que llegue a cansarlos, algunos de ustedes empiezan a dormitar, de tal manera que esa actividad cerebral que originalmente era rápida y de baja amplitud, que significaba despierto y poniendo atención, empieza a hacerse lenta. Y entonces entra a las primeras etapas de sueño, somnolencia, que es la etapa 1 de sueño lento o sueño no mor 1. No mor significa sin movimientos oculares rápidos. Y si continúan durmiendo, este se hace más profundo, el sueño, y la actividad cerebral se hace todavía más lenta y de mayor amplitud, y empiezan a aparecer otras ondas que el especialista las identifica y les permite detectar que el sujeto ya entró a una fase de sueño más profunda. Aparecen estas ondas que estoy señalando, que tienen una frecuencia de 14 a 16 por segundo y que se llaman usos de sueño por su forma geométrica. Es una ráfaga de ondas que crece progresivamente de amplitud, llega a un máximo y luego decrece progresivamente de amplitud, haciendo una especie de figura de uso. De tal manera que por eso se llama uso de sueño. Y luego aquí, donde llevo el cursor, se ve una onda de mayor amplitud y más lenta que se llama complejo K. De tal manera que cuando aparecen estas ondas que les acabo de mencionar, podemos decir que el paciente ya entró a una etapa más profunda del sueño. Y si continúa durmiendo en un sueño normal, natural, la actividad cerebral se hace todavía más lenta y de mayor amplitud, como esta que estoy marcando con el cursor. Y esto indica que estamos en una etapa 3 profunda de sueño, que también se le llama sueño delta porque estas ondas lentas de gran amplitud reciben ese nombre, ondas delta, y por eso decimos que el sujeto está en sueño delta.
que es una etapa de sueño profunda. Y si el sujeto continúa durmiendo, luego aparece una actividad rápida y de baja amplitud que se parece a la de la vigilia. Por eso, esta fase de sueño no tiene mucho que se descubrió. Bueno, hablando de tiempo geológico, porque se descubrió en 1953, ya hace varios años, pero si hablamos del tiempo geológico, eso es reciente. Antes de 1953, el sueño se conocía hasta estas ondas lentas de gran amplitud. Se decía que hasta ahí llegaba el sueño, y cuando aparecía este tipo de actividad rápida de baja amplitud que se parece a la de la vigilia, el especialista decía, sí, ya despertó. Noten, la actividad cerebral es igual a la de la vigilia y además se presentan movimientos como en la vigilia. Sí, es que durante esta fase que se llama de sueño MOR, porque hay movimientos oculares rápidos, se mueven los ojos como en la vigilia, y además de vez en cuando hay sacudidas musculares de piernas, brazos y de todo el cuerpo, y entonces por eso tardaron en identificar que se trataba de otra fase de sueño, porque pensaban que el sujeto después de dormir ya había despertado. Pues bien, en 1953 se incluyó esta otra etapa de sueño, que es la fase de sueño de movimientos oculares rápidos, que en promedio en el humano dura 15 minutos, y la mayoría de los sueños, esa actividad mental que nos interesa tanto, se presenta en esta fase, y por eso inicialmente se le llamó la fase de los sueños o de las ensoñaciones. Pues bien, aquí en pantalla están viendo una unidad de sueño que utilizamos, que en promedio dura 90 minutos, pero que se repite a lo largo de la noche. Termina un ciclo, empieza otro, termina, empieza otro, y así hasta cubrir ese número de ciclos que se presentan en la noche, ese número que ya les mencioné. Ahora, ya conociendo cuáles son las características normales del sueño en el humano, pues se sabe que el sueño se altera fácilmente por diferentes factores, y esto ha dado origen a los superespecialistas a identificar los trastornos del sueño, que se revisan periódicamente, porque existen actualmente más de 100 trastornos del sueño reconocidos a nivel mundial. Como ven, son muchos trastornos. Difícil de establecer una comunicación precisa. Bueno, pues para eso se ha hecho una clasificación de trastornos del sueño para agruparlos en capítulos dependiendo de sus características. Por ejemplo, hay un grupo donde están aquellas alteraciones que tienen problemas cuantitativos. Por ejemplo, aquí, como ven en pantalla, el insomnio. Bueno, ahí se agrupan los trastornos del sueño que dan como resultado que el durmiente duerma poquito, no duerme bien, tiene insomnio. Entonces ahí fue un criterio cuantitativo que dio origen a ese capítulo. Y hay otro que se llama trastornos respiratorios asociados al sueño. Ahí, en ese capítulo, van aquellos trastornos del sueño que son producidos por problemas en la respiración. Hay algunos pacientes que dejan de respirar, que se llama apnea del sueño, porque dejan de respirar durante el sueño, y la gravedad de la apnea depende de la duración de esos paros respiratorios y también de la frecuencia con que se presentan por unidad de tiempo. Entonces, allá hay otro capítulo de trastornos del sueño
pero ahora tomando en cuenta qué sistema o aparato es el que está alterado, y en este caso es el sistema respiratorio. Hay otro capítulo de trastornos del sueño, que es trastornos circadianos del sueño. Nosotros en el cerebro tenemos un reloj biológico que se llama quiasma óptico y que regula nuestras actividades físicas y mentales, incluyendo el sueño, siguiendo el ritmo de las 24 horas. Así que gracias a este reloj biológico, nosotros tenemos el impulso a tener sueño ya cuando empieza a oscurecer. Entonces ahí está ese capítulo de trastornos circadianos del sueño, que circadiano quiere decir aproximadamente un día, es decir, una rotación de la Tierra. Entonces, ahí está ese capítulo, que ahora con la pandemia se presentaron muchos trastornos circadianos del sueño, porque para que se regule adecuadamente el ciclo vigilia-sueño, se necesita la luz natural, porque cuando ya no hay luz, lo detecta el cerebro, se libera una hormona que se llama melatonina para que le indique al cerebro que es el momento de dormir. Pero en la pandemia, acuérdense, todos estuvimos aislados, difícilmente teníamos contacto sistemático con la luz natural, vivíamos con luz artificial y hubo muchos problemas circadianos del sueño. Algunos empezaron a alterar el inicio y el final de su sueño y hasta invirtieron, empezaban a dormir en el día y estar despiertos en la noche. Algunos de ustedes que me están escuchando son testigos de esta alteración. Luego hay parasomnias, que son conductas anormales que se presentan durante el sueño. ¿Como cuál? La conducta que más conocen ustedes son los sonámbulos, el sonambulismo. Es decir, es una conducta normal, caminar dormidos. Y así hay varias parasomnias donde se lleva a cabo una conducta que es anormal para llevarla a cabo durante el sueño. Una de ellas que llama mucho la atención es lo que se llama sexomnia, que significa, es una especie de sonambulismo sexual, donde algunos pacientes llevan a cabo ataques sexuales estando dormidos. Entonces, como ven, es una conducta anormal y entonces cae dentro el capítulo de parasomnias. Y hay otras más. Les mencioné dos para que tengan idea en qué consiste este tipo de trastornos que se llaman parasomnias. Y hay otros trastornos del movimiento relacionados al sueño. Es aquí donde cae este tema que estamos analizando, el síndrome de las piernas inquietas, porque este síndrome altera de manera significativa el sueño y también está ligado a otro trastorno que se llama movimiento periódico de las piernas. O sea que no nada más es esa sensación desagradable que se siente en las piernas, sino que hay otro trastorno que altera el sueño, que ya está el sujeto empezando a dormir y empieza a mover, a mover, a mover, a mover sus piernas, aunque también mueve los brazos y se llama también este movimiento de los miembros, es decir, que involucra tanto a piernas como a brazos. Y eso fracciona el sueño. Después les voy a mostrar una gráfica. Y luego hay otros trastornos del sueño. Se pone ese capítulo por si otros factores que alteran el sueño no caben dentro de la clasificación que ya les mencioné. Se queda la puerta abierta para no ignorarlos y queda como otros trastornos del sueño. Y además hay apéndices, trastornos médicos y neurológicos asociados con el sueño. Esto quiere decir, como ustedes ya lo saben, que cualquier enfermedad o cualquier daño neurológico les altera el sueño. Y hay otro apéndice, trastornos del sueño inducidos por fármacos y drogas. Bueno,
Todos los fármacos que tomamos dan como resultado alteraciones del sueño. Y no se diga las drogas que están de moda, desorganizan completamente el sueño. Pues bien, hay un capítulo especial que trata esos problemas. Bueno, y regresando a nuestro tema principal, aquí están viendo en pantalla un registro de sueño. Ven varios trazos. Los primeros trazos corresponden a actividad cerebral. Y si ven, la actividad cerebral está rápida y de baja amplitud, lo que quiere decir que el sujeto está despierto, ya que la actividad cerebral es la que nos indica el nivel de vigilancia. Si está despierto, dormido, profundamente dormido, pues aquí la actividad cerebral nos indica que este sujeto está despierto. Y además, aquí abajo quiero resaltar, vean aquí una serie de ondas que sobresalen. Esto indica que el sujeto mueve y mueve y mueve y mueve y mueve, de tal manera que esta sensación desagradable de síndrome de piernas inquietas no le permite dormir al sujeto. Y eso se cuantifica bien porque paralelamente registramos, como ya les decía, la actividad cerebral que nos indica si el sujeto duerme o si está despierto. Ahora, ese trazo que les mencioné, bueno, inicialmente ese tipo de estudios se hacían con electroencefalógrafos y se registraba en papel. Y más o menos uno gastaba como 300 hojas, no, 1,200, 1,300 hojas de papel durante una noche de sueño, y luego se iban cuantificando cada una de las hojas, se convertía en tiempo para ir sumando tanto tiempo en vigilia, tanto tiempo en tal fase de sueño, tanto tiempo en fase MOR, y así hoja por hoja, por hoja, por hoja, se van contando. Todavía existe equipo que registra en papel, aunque ahora ya hay estudios digitales donde en la pantalla de la computadora se refleja como si tuviéramos una hoja de papel, y eso nos permite analizar como si estuviéramos viendo una hoja de papel para obtener un electroencefalograma. Ahora, entonces hay que cuantificar hoja por hoja. Y una vez que llevamos a cabo esa tarea, ya podemos integrar los datos en forma de un himnograma. ¿Qué es un himnograma? Aquí se lo estoy poniendo en la pantalla. Es la representación gráfica de una noche de sueño. Aquí, por ejemplo, noten aquí donde está el cursor, que lo estoy corriendo. Este eje nos indica el tiempo, 8 horas que el sujeto está acostado. Recuerden que en promedio utilizamos como 8 horas en estar acostados o un poquito más. Y en el otro eje está representado el estado de vigilia, la fase de sueño MOR, aquí está en inglés, REM, y las fases de sueño lento. Bueno, entonces ya tenemos esos ejes. Ya cuantificamos hoja por hoja. Ahora la vamos a graficar. Y noten, un himnograma normal. Acá está en color azul. El sujeto se acuesta y pasa ciertos minutos despierto antes de conciliar el sueño. A eso se llama latencia del sueño, tiempo que transcurre desde que uno se acuesta hasta que empieza a dormir. En promedio son 20 minutos, aunque varía con la edad.
ustedes que me están escuchando, pues más o menos tardan entre 15 y 25 minutos en empezar a dormir, si es que no tienen un problema de sueño. Bueno, ya empezaron a dormir, su latencia del sueño fue normal y luego ven una serie de escalones. Indica que después de cierto tiempo ya pasa a la etapa ligera de sueño, a la fase 1, luego que dura unos cuantos minutos. Esta fase 1 es la que dura menos y luego pasa después de cierto tiempo a la fase 2, luego a la fase 3, fase 4 y luego se va y se presenta la primera fase de sueño MOR, que vean más o menos dura un poco más de hora y media. Ya les decía que en promedio dura 90 minutos. Luego, después del sueño MOR, se mueve ligeramente el sujeto, se hace el sueño más ligero, luego se puede hacer más profundo, luego regresa más ligero a 2, y así está oscilando, y luego se presenta otra fase de sueño MOR, y así. Y en este caso, este paciente, el que es dueño de este hipnograma, tuvo 1, 2, 3, 4, 5 fases de sueño MOR en toda la noche. Ya les decía que normalmente se presentan entre 3 y 6 fases de sueño MOR en la noche, así que es un hipnograma normal. Y además hay que resaltar que las fases de sueño lento 3, el sueño delta, es más abundante en la primera mitad de la noche que en la segunda, como ven aquí. Y el sueño MOR es más abundante en la segunda mitad de la noche que en la primera. Ahora tienen la explicación por qué sueñan más en la madrugada, ya casi al despertar. A veces despiertan diciendo, ay, estaba soñando y desperté. Bueno, aquí tienen la explicación. El sueño MOR, la fase de los sueños, abunda más en la segunda mitad de la noche rumbo al despertar. Ahora vean la gráfica en color rojo, el hipnograma en color rojo. Vean cómo está desorganizado. La latencia al sueño es más larga, duerme, vean aquí ya empieza a dormir en sueño ligero, pero no tarda mucho, regresa a vigilia, se la pasa cierto tiempo en vigilia, vuelve a dormir, vuelve a despertar, vuelve a dormir, y aquí baja un escalón más en la profundidad del sueño, pero luego despierta, vuelve a dormir en sueño ligero, despierta, vuelve a dormir en sueño ligero, y luego baja un escalón más y despierta, y así como ven, tiene el sueño fraccionado y prácticamente no entra a sueño profundo, y por eso al otro día indica que su sueño no fue reparador, tiene cansancio físico mental y su calidad de vida está deteriorada. ¿Por qué? Porque las funciones del sueño, les voy a mencionar por el tiempo unas brevemente, tienen que ver con el estado de ánimo. Si duermen bien, tienen un buen estado de ánimo. Si no duermen bien, empiezan a tener ansiedad y depresión. También una de las funciones del sueño es consolidar lo que se aprende, es decir, es importante para el aprendizaje y para la memoria. Después de aprender algo, se fija la información, se consolida al dormir, pero si no dormimos bien, se nos borra la información. Si somos estudiantes, ¿qué problemas tenemos para retener la información? Y además sirve para que
se lave el cerebro mientras dormimos, porque mientras estamos despiertos se producen muchas sustancias tóxicas que se originan por nuestra actividad. Pues bien, durante el sueño hay lavado de cerebro para eliminar esas toxinas. Y también tiene que ver con el sistema inmunológico. Si no dormimos bien, somos presa fácil de enfermedades, entre ellas de enfermedades respiratorias. Ustedes han detectado que cuando no duermen bien, se enferman fácilmente, pescan por ahí una gripa, una enfermedad respiratoria. Entonces, como ven, el dormir es esencial, es importante, es tan importante como el alimentarse. Ahora, pero, ¿qué podemos hacer si ya sabemos que tenemos este problema y todo lo que causa? Bueno, hay muchas recomendaciones, entre ellas, pues ver, manejar la conducta, el estilo de vida, remedios caseros, antes de utilizar fármacos. Utilización de fármacos es la última opción y sobre todo cuando el problema es muy grave. Entonces, pues algunos han aprendido que marchando, moviendo las piernas, tomar baños de agua tibia o a veces fría, darse masaje en las piernas, eso puede ayudar y entonces esas sensaciones se mitigan o desaparecen. También es muy importante la higiene del sueño, ya les decía que es muy importante. Bueno, pero ¿qué es la higiene del sueño? Consiste en respetar los horarios de acostarse y levantarse a la misma hora. Cuando empiezan a variar los horarios, empieza a haber problemas del sueño, empieza a haber trastornos y esta, este problema de síndrome de piernas inquietas se hace más intenso. También es muy importante que el lugar donde duerman tenga una temperatura adecuada. Las temperaturas extremas alteran el sueño. También es muy importante que para poder conciliar el sueño dejen sus dispositivos electrónicos, llámense celulares, televisiones, computadora, porque la luz que emiten esos aparatos alteran el inicio del sueño, porque para que se inicie el sueño se tiene que liberar melatonina y la melatonina recibe señales a través de la vía visual. Cuando ya está oscuro, se libera melatonina, pero si su vía visual detecta luz, tienen sus dispositivos, sus tabletas, sus celulares, su computadora, eso altera el sueño. Entonces forma parte de reglas de higiene del sueño. También es importante que no tomen café, sobre todo los que son sensibles a la cafeína. La cafeína en exceso quita el sueño, pero además produce temblores musculares. A lo mejor algunos de ustedes de vez en cuando por tomar exceso de café empiezan a tener temblores musculares. Bueno, es por la cafeína o también el exceso de chocolate, porque el chocolate tiene una molécula que se parece a la cafeína, que es la teobromina, y el té también, sobre todo el té negro, tiene una molécula parecida a la cafeína, que es la teína o la teofilina. También entonces eso tienen que evitarlo. O a veces, como les decía, el propio paciente ha aprendido varias técnicas, se ha dado cuenta que le ayudan a controlar este síndrome, se ponen almohadillas que vibran, hacen vibrar sus piernas y eso hace que esos síntomas tiendan a reducirse. Bueno, aquí les concentro tipo de terapia aquí física, ya les dije, evitar cafeína, chocolate en exceso, té, tabaco, alcohol también, y algunos fármacos. Hay una gran cantidad de fármacos que por el tiempo no voy a mencionar,
su efecto específico, pero hay muchos fármacos que se utilizan para controlar alguna enfermedad, por ejemplo, alguna gripa, pero colateralmente también incrementan el síndrome de piernas inquietas. Ya les dije que hay que respetar las reglas de higiene del sueño, hacer ejercicio regularmente, pero no intenso, porque el ejercicio intenso que pudiera producir dolor muscular, pues resulta contraproducente. Ya les mencioné baños calientes o tibios y masajes en las piernas. Y luego viene el tratamiento farmacológico, que hay muchos fármacos, como ya les mencioné, hay algunos antiepilépticos que se utilizan para controlar la epilepsia, pero se ve que también funcionan adecuadamente para mitigar este síndrome de piernas inquietas. O también hay fármacos que favorecen la acción de la dopamina, que ya les decía que este neurotransmisor es importante, su ausencia favorece la presencia de este síndrome de piernas inquietas. Ahora, si el problema es muy intenso, se puede recurrir a fármacos todavía que producen efectos más intensos también, como los derivados del opio. Los derivados del opio, pero hay que tener mucha atención porque puede producir adicción y los puede conducir a la drogadicción. Pero es una de las opciones, derivados del opio, si el paciente lo ven muy grave. O también tienen que checar si no tiene problemas con el hierro en el organismo. Y para eso es importante hacerse análisis clínicos para que midan la concentración de fierro que hay en el organismo, que no baje de una concentración de 50 microgramos por litro, pero eso solamente haciendo el análisis. No hay que administrar fármacos con ferritina, con fierro, con hierro. No, porque algunos pacientes con este síndrome no tienen problemas de hierro. Entonces, para eso hay que medir, para ver si la ausencia de hierro es el factor que produce el síndrome de piernas inquietas. Y a veces este síndrome se presenta de manera independiente. Es lo único que tiene el paciente, pero puede originarse por otros factores, como por ejemplo la neuropatía periférica. Algunos diabéticos tienen problemas a nivel de las terminaciones nerviosas y eso puede dar origen a este síndrome. Entonces aquí es la diabetes la que produce ese síndrome. O también ya les mencioné la deficiencia en hierro. Ahora, también cuando los riñones no funcionan adecuadamente, esto puede favorecer la instalación y el empeoramiento del síndrome de las piernas inquietas. Entonces ya les mencioné diferentes tipos de tratamiento que tienen que estar bajo la supervisión de un especialista, y además el paciente puede aportar mucha información, porque como ya les decía, los pacientes han aprendido con diferentes técnicas de cómo mitigar esta sensación desagradable. Ya les decía, algunos caminando, marchando, se acuestan y sienten sensación desagradable, se paran al lado de la cama y marchan, se vuelven a acostar porque ya mitigaron esos problemas y otra vez se presenta, se paran a marchar. Algunos utilizan algunos objetos para golpear las piernas, algunos tienen bats, pero de una espuma, y han aprendido que golpeándose las piernas con una espuma mitigan esa sensación desagradable del síndrome de las piernas inquietas. Entonces, como ven, hay diferentes tipos de tratamientos para tratar de mitigar el síndrome de las piernas inquietas. Pues muchas gracias por su atención. Hasta aquí llegamos
no quise rebasar el tiempo. Gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias por toda la información y sobre todo también pues por las recomendaciones que definitivamente impactan en la salud integral y pues para dar a conocer también esta información. Eh, tenemos algunas preguntas. Em, eh, Voy a leer esta que está en el chat y si alguien que está presente desea también abrir su micrófono y hacer la pregunta directamente o también colocarla en el chat, pues adelante. Preguntan si padecer el síndrome de piernas inquietas nos puede hacer propensos a padecer alguna enfermedad neurodegenerativa o cardiovascular. Bueno, el simple hecho de que este síndrome de piernas inquietas altere el sueño, tiende a producir insomnio y a tener sueño superficial, altera muchos sistemas, altera el sistema respiratorio. De hecho, muchos pacientes que tienen problemas respiratorios también presentan este síndrome. También altera el sistema cardiovascular, puede terminar fatalmente. Si esto se hace crónico, entonces puede terminar con un infarto. Entonces sí, hay que poner atención, porque a la larga puede ir deteriorando otros sistemas que inicialmente funcionaban adecuadamente. Muchas gracias, doctor. Gustavo, ¿tiene una pregunta? Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es ¿qué trastornos mentales están asociados a este padecimiento? Porque pues sabemos que algunos trastornos pues tienen que ver con las concentraciones de este neurotransmisor. Entonces, supongo que hay algunas que están asociadas a este neurotransmisor que pues posiblemente por ahí sea la causa de esta enfermedad. No sé. A ver, no alcancé a oír bien, pero la pregunta está en relación si hay alteración de la liberación de neurotransmisores. Así era la pregunta. Si algún trastorno mental que Bueno, tenga, sí, miren, el hecho de que se alteren la liberación de neurotransmisores en este síndrome de piernas inquietas, bueno, pues también la dopamina es muy importante para otro tipo de enfermedades mentales. La esquizofrenia también se caracteriza por mal funcionamiento de la liberación de dopamina, y no nada más la esquizofrenia, sino también el Parkinson, que ven que es una alteración de tipo motor. Entonces, cuando se altera la liberación de dopamina, también se altera, se produce Parkinson. Y así otras enfermedades mentales, que de hecho se puede decir que prácticamente todas las enfermedades mentales son resultado de una mala liberación de neurotransmisores en general. Muchas gracias, doctor. Antes de darle la palabra a Jimena con la siguiente pregunta, nos preguntan en el chat si este síndrome se puede confundir como la inquietud que tiende a generar la ansiedad o puede ser parte del mismo síndrome. Sí, es una pregunta muy interesante, porque luego es difícil hacer una disección. ¿Qué es lo que está pasando? Porque sujetos que no tienen este síndrome, pero que tienen alterado su estado de ánimo, es decir, que sean muy ansiosos, esa ansiedad se puede reflejar por movimiento constante. Algunos están mueve y mueve y mueve y mueve las piernas día y noche, sobre todo en el día, en las reuniones. Si ustedes ven, algunos sujetos están mueve y mueve y mueve las piernas, y sin tener ese síndrome, allá hay que controlar la ansiedad. En ese caso, darles fármacos que se llaman ansiolíticos. Entonces, en ese sentido, sí, el especialista debe de
hacer bien la disección para no equivocarse con la farmacoterapia, porque puede empeorar la situación. Entonces, cierto, a veces puede presentar actividad motora constante y no es síndrome de piernas inquietas. El sujeto tiene ansiedad y por eso se mueve. O se puede manifestar porque está come y come y come y come. Entonces la ansiedad se puede manifestar de manera diferente, entre ellas con esta actividad de tipo motor que pudiera confundirse con este síndrome que estamos analizando. Muy bien, muchas gracias, doctor. Jimena, por favor. Primero que nada, bueno, quisiera agradecerle al doctor por aceptar la invitación a esta conferencia. Creo que la información que nos proporciona es bastante amplia y bastante completa para poder enriquecer pues todo el conocimiento que tenemos actualmente, al menos no solo en la unidad, sino en la comunidad en general. Entonces, muchas gracias, sobre todo con un pionero como usted en estudios de sueño. Mi pregunta va principalmente enfocada a saber qué otros factores están involucrados para padecer el síndrome, porque me queda muy claro precisamente que pues el componente genético tiene una carga muy importante, ¿no? En que se presente este trastorno, bueno, este síndrome, y también la deficiencia de hierro, pero además de eso también podría estar implicado, por ejemplo, un mal funcionamiento del sistema nervioso autónomo o algo por el estilo y más o menos cuál sería como la relevancia de ese otro factor para que se presente este trastorno. Bueno, entonces, como ya les explicaba, este síndrome se conoce desde el siglo de 1600 y fracción. Ya se tenía idea de la presencia. Entonces, antes no se le tomaba en cuenta. Y de hecho, ahora mismo no se le da mucha importancia. Se ve a sujetos que están mueve y mueve, y se dice, está nervioso, está tenso. Pero a lo mejor tiene este síndrome. Y hay muchas explicaciones genéticas, como ya mencionaste, donde algunos cromosomas y algunos genes están alterados. Sí. Bueno, pero ¿qué hacen esos genes? Falta contestar esa pregunta. Sí es genético, sí, pero ¿qué deficiencias se presentan? En parte ya se ha explicado que se altera la comunicación, sistema nervioso, músculo, y ya sabemos, siendo ustedes del área de psicología biomédica, deben de saber o saben que la comunicación, sistema nervioso y músculo o simplemente sistema nervioso, simplemente es el resultado, ya si nos vamos a nivel particular me refiero a nivel molecular, a nivel químico, es en las membranas de las neuronas donde entran y salen iones, sodio, potasio, calcio, y se ve que en este síndrome ya se ha descrito que están alterados los canales que están transportando calcio, y el calcio que se transmite a través de esos canales de las neuronas son importantes para la conducción de la actividad nerviosa y muscular. Y si está alterado esos canales, esto puede influir a que se presente todo lo que hemos descrito de este síndrome. Además, no hace mucho, investigadores de Estados Unidos utilizando diferentes técnicas, entre ellos resonancia magnética, describieron que el área central, frontal del cerebro, un área que les mostré, corteza sensitiva y corteza motora, se reduce su grosor en pacientes que tienen este síndrome. Entonces quiere decir que ahí la comunicación está alterada. Entonces, cuando menos ya están aportando esos datos. Falta explicar y entender, bueno, sí se reduce esa parte del cerebro, pero ¿cómo funciona y por qué ahora está mal funcionando que da origen a este tipo de trastornos? En primer lugar, indican que la corteza sensitiva de estos pacientes está muy sensible, de tal manera que cualquier estimulito que por pequeño que sea en las piernas, esto lo detecta, lo agranda, lo magnifica de tal manera que lo siente
desagradable. Y de ahí, bueno, viene la respuesta, por ahí está el área motora para responder y mover esa parte donde siente esa sensación desagradable. Pero falta mucho, mucho detalle todavía para saber y entender cómo se origina este síndrome. Así que ahí te lo dejo de tarea si es que va a ser tu tesis. Indaga y ahí agrega si me comunicas a ver qué encontraste. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Pues sí, de hecho, pues es muy importante también que esta información llegue en general a la población para que distingan precisamente qué cambios podrían hacer en su estilo de vida, como nos lo mencionó, que podrían impactar positivamente no solo pues en estos aspectos, ciertos trastornos muy particulares, sino pues en general. ¿Alguna otra pregunta o comentario? De no ser así, me gustaría, doctor, que nos diera una última idea que quisiera comunicar, que le parezca importante. Bueno, en relación con ese tema en particular, pues ya le sugerí algunas técnicas que son muy sencillas, que pueden llevar a cabo de manera individual. Y el paciente ha aprendido muchas técnicas, tantas técnicas que el paciente luego sabe más que el especialista, porque él lo ha percibido en su propio cuerpo. Pero es muy importante que se ponga en contacto con los especialistas si este trastorno se prolonga mucho tiempo y realmente es muy intenso, cuando se tenga que llegar a un tratamiento farmacológico. Ahí sí es muy importante el manejo de los fármacos, porque de otra manera pudiera resultar contraproducente. En lugar de mejorar, empeora o tiende a enmascarar algunos síntomas, pero va a dañar otra parte. Entonces, esa sería una recomendación, que se pongan en contacto con un neurólogo que a lo mejor les va a sugerir varias pruebas de laboratorio, entre ellas prueba de ferritina, analizar niveles de dopamina, y a lo mejor también les va a sugerir háganse un estudio de sueño, porque ahí podemos detectar qué tan grave está alterado el sueño. Si se altera el sueño, toda la salud física y mental se deteriora. Así que eso pudiera comentar de manera integrada por último. Muchas gracias. Nuevamente apreciamos mucho su disposición para compartirnos todas estas ideas. Y bueno, también agradecer a las personas que nos escucharon en este momento. Seguramente en redes sociales, cuando esto se difunda, resultarán algunas otras preguntas. Entonces, también si nos permite dar su contacto para que cualquier persona que esté interesada en saber más del tema se pudiera comunicar directamente con usted. Y ahí pueden utilizar mi correo electrónico. De acuerdo, muchas gracias, doctor. A lo mejor Entonces, lo tienen ahí, ¿verdad? sí, fayal@unam.mx. Entonces se pueden comunicar ahí. Y también les pido, por favor, si me envían la grabación, sí, porque de esto acuerdo, lo doctor. subo a las redes Ujú. para difundirla. Sí, sí, estará muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia. Usted nuevamente, doctora Ayala. Nos vemos en la próxima conferencia. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación y seguimos en comunicación. Muchas gracias. Al Muchas contrario, gracias. hasta luego. Hasta Sí, hasta luego. luego.